Ok, entonces, entonces tengo que dejar de anotar para poder escribir. Entonces tengo que hacer ls puntito, puntito. Mira, sí, cada vez que va a entrar alguien me quita el control. ls, dos puntos y el directorio formatos. Y aquí si le pongo fi x, bueno, con el fi solamente, ahora sí me la completa, fíjate. Entonces aquí está el archivo. Tengo dos opciones: correr el qtadapter poniéndole toda la ruta o haciendo una liga de este archivo aquí en la carpeta en la que estoy. Entonces, como no nos gusta estar escribiendo tanto, voy a hacer una liga, un ls-s de lo que tengo en formatos. O mejor aún, lo que tengo en la carpeta home, para que todos pongan la misma instrucción, ¿no? Todos pondrían home, vero, data, perdón, el data es con mayúscula, data, fi, xr, asterisco, para acá, y así se va a traer todos. Y ya que estamos en esas, no, con esos son los únicos que necesito. Entonces, ahora sí, si yo pongo qt, bueno, si quieren, primero hacemos un ls-ltr para ver que efectivamente estén aquí, ¿ok? Entonces, paso número 1, corroborar que los archivos con los que vas a trabajar estén aquí. Paso número 2, pues ya empiezas a poner el qtadapt, queremos que quite las secuencias que son menores a 15, entonces le pongo menos M15. El adaptador que quiero limpiar, el adaptador que quiero limpiar no me lo sé de memoria, no lo tengo aquí a la mano. Voy a poner cualquier secuencia, pero el de, o bueno, no, ¿saben qué? Vamos a hacer las cosas como se debe. Déjenme buscar el comando. Aquí está, es este. Este es el adaptador que quiero poner. Control C. Ahora sí, entonces escribo qtadapter. Y si se fijan que ni siquiera intento escribirlo para que no me vaya yo a equivocar en el nombre de qtadapter, sino le pongo tabulador. Menos M15 me va a eliminar las secuencias menores a esas. Menos Q20 va a quitar las calidades por debajo de Q20. Menos A va a buscar en el extremo 5' este adaptador. Luego tengo que definir dónde quiero las salidas. Son dos salidas, entonces la primera la voy a poner con menos O y voy a poner un nombre muy parecido a este. Entonces podría utilizar incluso un copy o hacer algo más chiquito. Por ejemplo, voy a poner solamente fi x 174 filter. De hecho, creo que en la práctica decía que este debía ser el nombre, ¿no? Fi x 174 filter guión bajo r1.fq. ¿Ok? Esa es mi primer salida. Luego, mi segunda salida, mi segundo archivo de salida. Aquí yo podría seguir escribiendo de manera continua, pero nada más para que ustedes lo vean todo completo, voy a poner esta diagonal y voy a cambiar de renglón. Esa diagonal me sirve para decirle al sistema, no he terminado de escribir mi comando, todavía continúa. Y por eso me pone este símbolo de mayor que al principio. Entonces ahora mi segundo archivo de salida se antecede con una P y pongo fi x 174 filter r2.fastq. Aquí este R2 va a poner del FIX original R2, después de que quite los adaptadores y quite las calidades y demás, el resultado, el nuevo archivo ya limpio, lo va a poner aquí. Y finalmente debo poner los dos archivos con los que quiero trabajar. Entonces el primero es FIX 174 R1 FastQ y el segundo es FIX 174 reads
No sé por qué no me lo está completando. Algo... Ah, me había faltado la X, por eso no me lo completaba. Phi X 174 R2 FASTQ. También eso de utilizar el tabulador es una bendición porque la mayoría de los errores son errores de tecleo. Entonces, si tú utilizas el tabulador en lugar de querer escribir todo el nombre, pues el tabulador te va, cuando no te completa el nombre, es que algo estás escribiendo mal, ¿ok? Entonces, hasta aquí hago el resumen. Puse el comando, los parámetros que quiero utilizar, defino el par de salidas y al final los dos archivos, estos son los dos archivos que realmente quiero limpiar. Y voilà, terminó. De hecho, lo hizo demasiado rápido. Si hago un ls-ltr, aquí se generaron los dos archivos, phi x174 y phi x174 filter. ¿Okay? Entonces voy a borrar este dibujo que hice aquí. Y no sé si tienen alguna duda, si alguien más tuvo duda con el inciso 2. Frida, ¿tienes algún comentario? ¿Esta parte te quedó clara? Sí, ya esa parte ya, sí, yo lo que pasa es que bueno, yo hice también otro directorio para meter esos archivos, entonces también, o sea, así yo hice un relajo, porque primero tuve que copiar así los archivos Ya. y luego hice otro directorio, pero no, ya ahorita que lo vi, ya es más simple. Entonces Ok, voy a intentarlo otra vez al ratito claro y que ya, sí. a ver si ya, pero sí, ya esta parte ya la entendí. Perfecto. Ok. Gracias, Vero. No, al contrario, cualquier duda. Me pasaba a mi hija un video hoy en la mañana de una profesora enojadísima que explicó, dijo, a ver, eso ya se los había contestado, pero se los vuelvo a contestar. Y se avienta la explicación, termina de dar la explicación y yo creo que se le olvida apagar el micrófono o algo y se avienta una palabrota diciendo, estos no sé qué, creen que estoy aquí para resolver dudas. Y le digo a mi hija, pues es que si das una clase es porque estás dispuesto a resolver las dudas. O sea, ¿tú por qué? Bueno, no sé si algunos de ustedes ha dado clases, pero yo digo que lo padre de dar clase es justo que te pregunten porque es cuando más aprendes, es cuando no, a lo mejor lo que te están preguntando nunca lo habías visto de esa manera, o a lo mejor tú te sabes muy bien la respuesta y cuando la das, ves que la gente no le queda claro y tienes que repensar y volver a escudriñar exactamente qué tanto sabes de lo que estás explicando. Entonces, bienvenidas las preguntas. A mí me parece que lo que más enriquece una clase así en directo son las preguntas. Porque si no, pues yo les subo un video, ustedes buscan un video en internet y ven cómo se hace y punto, ¿no? La ventaja de esto es que tienen la opción de preguntar, entonces aprovechenla todo el tiempo, ¿va? Sí, gracias. Yo iba a buscar, hoy vamos a trabajar con alineamientos. Entonces, Maestra Vero, sí, te escucho. buenos días. Habla Hola, David. buenos días. ¿Podría bueno, yo ya lo había hecho esta parte, Sí, pero pudiera mandar el comando que acaba de utilizar, el de Qtada, claro, por favor. se los pongo en el chat. Fíjate que también en los comentarios que me hicieron la clase pasada me decían que sería bueno tener un protocolo. Yo les insisto que en la página del curso, déjenme abrir la página En este caso, maestra, sí. yo me fui guiando del protocolo Ajá. que se subió al Classroom, Ajá. pero en esta última parte solo decía Q20, no decía M15, o sea, solo fue la de 20. Entonces, ¿es necesario que vuelva a correr con el 15? Posiblemente, ¿sabes qué es lo que ocurre? ¿Te acuerdas que hicimos un ejercicio? La verdad no recuerdo si quedan secuencias menores a 15. Esta parte de poner el -15 es por si tú al momento de revisar tus secuencias
ves alguna que haya quedado muy cortita o que incluso se haya quedado vacía. Entonces, para prevenir ese tipo de cosas, es recomendable utilizar el Q20. No es obligatorio, es recomendable. Entonces, Ok, y también tenía la duda porque dijo que se lo mandáramos antes de la clase. sí, Entonces yo intenté enviarlo ayer, pero no había ningún, dónde subirlo. se supone que, a ver, déjenme, estoy abriendo la clase, el Classroom. Es Y que no ahorita aparecía en las tareas como tal, o sea, más bien en la parte del tablón, en la parte principal, ahí fue donde estaba publicado para subirlo. Ah, Ujú. sí, como que quedó en un lugar, es que, a ver, a lo mejor ustedes me explican esta parte. Déjenme cambio de... A ver, lo voy a pasar para acá y ya lo ven, ¿no? Entonces, si yo me voy a trabajo en clase, si me pongo aquí en análisis bioinformático, eh, sí, no quedó aquí, ¿verdad? ¿Dónde dices que lo encontraste, Frida? A mí me aparece en el tablón Acá. que viene siendo en novedades. Sí, ya lo vi allá arriba. Voy a intentar bajarlo acá. Ajá. Bueno, no sé si ponerlo simplemente aquí. Ahí está. Ya quedó dentro de la parte de análisis bioinformático, ¿no? Es de práctica de análisis de calidad. Ujú. Pero al final 9 ya entregaron. Ok, ok. No, pues muchas gracias. Ya prácticamente la mayoría lo entregó. Ok. Perdón, sí, no entiendo por qué le estoy agarrando la onda al Google Classroom, porque según yo me había parado adentro de análisis bioinformático para crear la tarea, pero pues evidentemente no estaba ahí. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de alineamiento, SAMtools y BAMtools, y subí una presentación que se llama Curso de Alineamiento. Y alguien en los comentarios de la clase pasada me decía, es que sería bueno que tuviéramos las instrucciones que tú vas usando para ir siguiendo las instrucciones. Entonces, todas las clases, bueno, las últimas clases ya lo he hecho. Este archivo de protocolo SSH es el que tiene las instrucciones. Yo supongo que la persona que lo puso no le ha quedado claro o no ha sido evidente, pero si ustedes abren este archivo, normalmente viene el título que tiene la diapositiva, viene encerrado así entre gatitos, por ejemplo, protocolo de limpieza. Bueno, no, este es el título, más bien es este de acá, preparando los datos en la diapositiva 32 y el código que pongo ahí es el código que está acá. Lo que está con gatitos son comentarios, lo que está empezando con signo de pesos es el comando propiamente. No deben poner el signo de pesos. Yo se los pongo para evidenciar que ahí están delante del prompt y que en realidad lo que ustedes escriben es lo que le sigue al signo de pesos. Y cuando pongo el resultado de una ejecución, por ejemplo, aquí que puse un ls-l, cuando la línea no empieza ni con gatito ni con pesos, esto es lo que el comando arrojó a la pantalla. ¿Sale? ¿Sí les parece claro? Entonces, ustedes pueden descargar este archivo y tenerlo ahí al lado. Yo les sugiero que en la medida de lo posible traten de no utilizarlo. O sea, si se atrasan, si se desesperan, si no sale, pues entonces ya van y copian de acá o quieren revisar qué es lo que están poniendo mal, lo tomen. Hago el comentario porque yo he visto gente que se pone el protocolo al lado y lo único que va haciendo es copy-paste. Bueno, está bien, digo, yo no los estoy viendo, no pasa nada, no pierden calificación, pero siento que eso, si, por ejemplo, en los eventos de R, donde las presentaciones son de 5 minutos, pues ibas haciendo copy-paste y a veces ni de eso te da tiempo y luego ya lo ves con calmita. Pero aquí lo vamos viendo con calmita, entonces tómense la calmita de intentarlo
y luego si es necesario ir al protocolo, ¿sale? Sobre todo porque, por ejemplo, a veces en las prácticas aquí vienen ya los resultados, entonces, pues si nada más es un curso de copy-paste, pues está más fácil, pero no es un curso de copy-paste, ¿están de acuerdo? Ok, entonces vámonos, déjenme abrir la presentación. Voy a abrir. Ahí ven mi presentación. Sí. Ok. Entonces, esta presentación, como dice aquí, es una presentación que hace un rato hemos venido trabajando. Entonces, ya ni recuerdo bien quién hizo la primera versión, pero alguna vez Leticia le metió mano y Karen le metió mano. Entonces, esto es el resultado de, es una pieza a 6 manos. Entonces, hechos los créditos correspondientes, el objetivo de esta parte es brindar los conceptos básicos de los programas Bauti 2, BWA, Small. En realidad vamos a ver solamente Bauti y BWA para que ustedes puedan utilizarlo en el alineamiento de secuencias. Y después de ver lo de, de estos 3 alineadores, vamos a trabajar con 2 herramientas que se llaman SAMTools y BAMTools para el manejo de los archivos después de haber hecho el alineamiento. El temario al que yo aspiro que terminemos hoy, al final del día, es revisar el concepto de inserción, de elección, etcétera, que es un alineamiento local y que es un alineamiento global. Y luego vamos a hacer alineamientos utilizando Bauti, BWA y no vamos a usar Small, pero con estos 2 primeros ustedes van a ver que el tercero es pan con lo mismo. Bueno, no es que sea pan con lo mismo, pero básicamente la idea va a ser la misma. Es un paso para generar un índice y un paso para solicitar el alineamiento mayoritariamente. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a empezar hablando del alineamiento utilizando un concepto. Déjenme tratar de hacer esto más delgado para que no... Ok, para que no me estorbe. Entonces, vamos a explicar el concepto de alineamiento utilizando este ejemplo. Imagínense, bueno, no imagínense, es un hecho que el genoma humano tiene 3.3 gigabytes de pares de bases. Eso significa que son 3.3 billones de caracteres. Si yo escribiera un libro, digamos, tamaño 12, suponiendo, o sea, que agarrara una máquina, bueno, una computadora y todo el genoma humano lo escribiera, lo mandara a imprimir y luego lo empastara, quedaría un libro más o menos como este. Entonces, cuando nosotros hacemos procesos de alineamiento, de lo que se trata es, tienes una secuencia y tendrías que buscar a través de todo este libro esa secuencia. Entonces, para ver más a detalle esta analogía, vamos a imaginar un libro mucho más pequeñito, que es la Biblia. La Biblia tiene aproximadamente 4 megabytes de pares de bases, si consideramos cada letra como un par de base, y esto equivale a 4 millones de caracteres, o sea, más o menos es como un E. coli o una salmonela, que andan más o menos ahí en ese orden. Entonces, imagínense que todo mundo aquí ha visto una Biblia, bueno, no sé, todos hemos, no sé si todos, la mayoría ha tenido alguna Biblia. Si no en su casa, vas a un hotel y abre el cajoncito y allí encuentras una Biblia, seguro. Entonces creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver alguna Biblia.
¿O no? A ver, pónganme con palomita verde los que han visto alguna vez una Biblia. No es pregunta de testigo de Jehová de, ¿ha leído usted su Biblia? Sino simplemente, ¿han visto alguna vez una Biblia? Y tachecito los que nunca jamás, pero ni por equivocación. Es más, no saben de qué les estoy hablando. Sí, ¿no? O sea, la Biblia es un ejemplo universal. De hecho, esta idea de utilizar la analogía con la Biblia, la tomamos de una presentación de un par de alemanes y era un curso donde había gente de muchos lugares. Entonces dijeron, a ver, un libro que todo el mundo conozcamos y pum, pusieron la Biblia, ¿no? Entonces, la idea es que yo les dijera, necesito que me digan en qué página de la Biblia aparece la frase, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Sí han oído esta frase? Hay un pasaje donde toman a Magdalena en una plaza y le empiezan a apedrear, ¿no? Y Jesús llega y se para en medio y les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dicen las malas lenguas que un tipo agarró una piedra y se la aventó y Jesús le dice, ¿qué? ¿Tú estás libre de pecado? Dice, no, pero yo soy su esposo y me da un pinche coraje. Perdón por mi chiste, pero no puedo evitar, me acuerdo siempre que leo esta frase, me acuerdo de ese chiste. El caso es que, bueno, queremos buscar esta frase en la Biblia, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es un proceso de alineamiento, tomar la frase a través de toda la Biblia y ver en qué parte la mayoría de los caracteres se parece. Entonces, bueno, pues te pones a buscar a través de toda tu Biblia y en alguna parte vas a encontrar una frase que diga, en verdad les digo, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nosotros estábamos buscando, en verdad os digo, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Es decir, de los 60 caracteres de mi frase, yo encontré 58 exactos y 2 errores. A los errores son a los que les vamos a llamar mismatches. Entonces yo puedo asegurar que ese lugar donde encontré esa frase tiene una semejanza del 97%. Entonces, aquí el hecho es, podemos encontrar la frase no necesariamente o no exactamente igual. Sin embargo, sabemos que estamos ante la presencia de la frase porque es altamente parecida. Puede ocurrir también que la frase aparezca en más de un lugar, ya sea porque la frase está repetida o porque los fragmentos que buscamos son demasiado cortos. Esto de que la frase esté repetida más de una vez es, por ejemplo, en la Biblia, pues es un compendio de libros de un conjunto de personas. Entonces, a veces un mismo hecho es descrito por dos personas diferentes, entonces podemos encontrar la misma frase o el mismo evento en más de una hoja ligeramente diferente. O esto de que los fragmentos son demasiado cortos, imagínense que en lugar de buscar la frase esta de en verdad os digo, quien esté libre de pecado, imagínense que la frase a buscar fuera y Dios dijo. Púchale, ¿en cuántos lugares de la Biblia aparece la frase y Dios dijo? Pues en muchísimos. Si yo pongo y Dios dijo y aumento 2 o 3 palabras más, el número de lugares donde aparece disminuye. ¿Sí ven esto? O sea, entre más pequeña sea tu frase, va a aparecer en muchos más lugares y va a ser menos relevante. Entre más larga sea tu frase, en menos lugares va a aparecer, pero va a ser más relevante. Entonces, otro hecho es que los procesos de alineamiento de secuencias cortas, el número de secuencias cortas a buscar siempre es muchísimo. O sea, hemos hablado de que nuestro archivo FASTQ, los de a de veras, llegan a tener 50 millones de secuencias tranquilamente. Entonces, yo tendría que hacer 500 millones de búsquedas a través de los 4 millones de caracteres de todo el libro de la Biblia. ¿Ok? Entonces, si ven, la complejidad computacional de la que estamos hablando es enorme y es posible que no cualquier computadora sea capaz de llegar a un feliz final de esta historia. Entonces, resumiendo, el proceso de alineamiento es yo recibo un conjunto de secuencias, de segmentos o de palabras que quiero encontrar en una referencia y esta referencia es el genoma completo o el transcrito completo o el lugar donde tú quieres buscar. Y lo que quieres buscar es
la posición donde se encuentra cada una de estas palabras. Entonces yo agarro una, voy y la busco y donde la encuentro, pues ya la anclo a esa posición. En el caso de los single read, pues tú tienes secuencias simples y buscas simplemente lugares. En las secuencias parent tú tienes dos archivos, el R1 y el R2. Y sabes que tu lectura 1 está a un inserto a cierta distancia conocida que puede moverse ligeramente de la lectura 2. Entonces, cuando tú haces el alineamiento, encuentras una lectura y debes encontrar la otra en cierta posición próxima. Si no la encuentra próxima, depende del alineador y depende de los parámetros, te la puede alinear en cualquier otro lado, pero ya te pone como un alineamiento no muy creíble. Hay algo raro porque una secuencia quedó en un lugar y la otra secuencia quedó eh, en el lugar no esperado. Entonces empieza a ser como no tan confiable, baja su calidad de alineamiento. ¿Ok? ¿Con qué podemos llevar a cabo esta tarea? Afortunadamente para nosotros ya hay un montón de software hecho. Esta es una gráfica del 2017 y estuve buscando la versión actualizada y no la encontré, pero así como les mostré la página de los software para hacer limpieza, también hay una página que está aquí abajo, no sé si la alcancen a ver, Evi, Easy Yuka, HTS Mappers. En esta gráfica no la actualizan, pero siguen teniendo una tabla con todas las características de los alineadores. En esta gráfica está por fecha cómo han ido apareciendo los alineadores y por colores están divididos los alineadores que están hechos específicamente para alinear DNA, otros para alinear RNA, otros para microRNAs y otros para bisulfatos de mappers. La verdad, esta última clasificación no sé, yo no la he utilizado específicamente no he hecho ese tipo de alineamientos, pues, ¿no? Ahora, ante tanta diversidad, por ejemplo, acá tenemos este programa ELAND. Cuando llegó el primer alineador a México, el primer aparato de secuenciación, el GAI 2X, allá al Instituto de Biotecnología, el software con el que venía era este ELAN y solo lo tenían los que teníamos el aparato. Pero muy pronto este alineador fue desplazado por otros y creo que ahora nadie lo utiliza. De todos estos, ¿cómo podemos saber cuál es el mejor o cuál es el que debemos utilizar? Bueno, de entrada puedes pensar en el tipo de dato que quieres analizar. Obviamente te va a interesar los que utilicen menos tiempo de procesamiento, que lleven a cabo el proceso de alineamiento en el menor tiempo posible. Y obviamente vamos a preferir los que utilizan menor recurso de memoria. Aquí dice hardware, pero debería decir software. Bueno, en cuanto a la capacidad de procesamiento, a lo mejor, no, definitivamente ahí no debería de ir la palabra hardware. Es la que utiliza menor recursos de procesamiento. Quienes tengan mejor precisión, quienes tengan mayor sensibilidad, entre otras cosas, puedes utilizar otros argumentos. Entonces, en la página que les comentaba hace un rato, esta que está aquí. Perdón, Vero. Sí. Disculpa que te Escucho, interrumpa. Pero siempre necesitas como una referencia, ¿no? O un transcriptoma de referencia o un genoma de referencia. Sí, por favor. Sí, claro, Elia, este comentario que tú haces es muy importante y omití decirlo. Todo este proceso de alineamiento, justo, tú tienes tu salida de secuencias de Illumina, por un lado, y tienes un genoma de referencia ya anotado. Ya tienes el genoma contra el cual hacer el alineamiento. Perdón, te interrumpí. ¿Ibas a comentar algo más? Sí, y en caso de que no lo tengas, por ejemplo, nosotros que trabajamos con esas arañitas que realmente no hay nada de información, pues todo lo que está, digamos, más cercano realmente filogenéticamente es muy lejano.
Exacto. Aquí, ¿cuáles son las desventajas? No, aquí, ¿cuál es el camino? Yo no sé si, bueno, sí, sí es una desventaja, porque no tener un genoma de referencia te pone un pasito atrás, pero ahí la opción es, primero haces un ensamblado de novo y puedes estar interesado en el genoma propiamente o en la transcripción del genoma. Entonces, puedes hacer el ensamblado del genoma o el ensamblado del transcrito de novo. Y eso va a generar lo que para ti va a ser tu genoma de referencia o tu transcriptoma de referencia. Y a partir de ese genoma ensamblado o ese transcrito ensamblado, vienes a este ahora sería el segundo paso, donde haces el alineamiento. Nosotros justo después de este tema vamos a ver cómo hacer un transcrito de nuevo. ¿Ok? Gracias, Vero. No, ¿de qué? Entonces, en esta tabla está padre porque aparecen un montón de mapeadores para qué tipo de datos sirven, qué sistemas operativos funcionan, la última versión en la que se encuentran. Perdón, en realidad esta es la columna de los sistemas operativos en los que funcionan. Fíjense que algunos solamente funcionan para Linux o Mac y unos que otros pueden funcionar para Windows. El número de citas. Aquí, por ejemplo, este pantallazo está ordenado por el número de citas. Y si se fijan, los más utilizados son BWA, Bauti y Bauti 2. Son los que utiliza más la gente. No siempre lo más utilizado es lo mejor, pero pues es como en los restaurantes, ¿no? Cuando vas a comer, siempre te metes al que tiene más gente, porque ahí o se come más rico o está más barato, ¿no? Y el que está vacío o es muy caro o no está tan bueno, ¿no? Entonces, bueno, esto podría ser también una directriz de cuál usar, ¿ok? Entonces, aquí ahora les presento una comparativa de distintos alineamientos. Hacen esta prueba, es un artículo que está referenciado aquí abajo, eso fue un benchmark del comportamiento de los alineadores, comparan Bauti 2, Segmenthel, BWI. BWI tiene como varios sabores, entonces aquí comparan el normal y el MEM. Nosotros hoy en la clase vamos a ver estas dos versiones y otro programa que se llama STAR, que también es bien bonito. Y comparan, o sea, los ponen a alinear secuencias de DNA y secuencias de mRNA y ven cuánta sensitividad tienen, o sea, cuántas veces hacen la chamba bien. Entonces, pues si se fijan, todos andan arriba del 90%, 98, 99, 98 en el caso de DNA. En el caso de mRNA, también todos están arriba del 90%, pero las diferencias son un poquito más evidentes, vaya, de 5 puntos o cosas así, ¿no? Y luego ven, o sea, por una parte es cuántos alineas bien, pero por otra parte es cuántos falsos positivos alineas, o sea, cuántos que no deberías de alinear alineas. Y en este caso, pues, vean que también las diferencias, desde mi punto de vista, no son tan problemáticas, porque estamos hablando de, ¿qué te gusta? Entre estos 7 y estos 266 son 250 lecturas, que en términos de los millones que estás alineando, a lo mejor ni es tan representativo. O sea, no es algo que nos debería de quitar el sueño. Son muy poquitas las que se equivocan. Por otro lado, el tiempo de procesamiento que utilizan y la memoria que consumen. Entonces aquí sí hay diferencias sustanciales con respecto a este Segment, pero por ejemplo, Bauti y BWA, que son los que más se utilizan, realmente las diferencias en memoria consumida y en tiempo utilizado son, bueno, no, en el caso de NA sí prácticamente se van al doble. Entonces, bueno, ahí pueden empezar a jugar y ver en el caso de ustedes qué es lo que más se acomoda, porque también, aunque aquí es
el doble, esto puede estar medido en milésimas de segundo. Entonces, en lugar de tardar 100 milésimas, tardas 180 milésimas. O sea, tampoco es tan grave. Bueno, si tu genoma es enorme y el número de secuencias que vas a alinear, a lo mejor sí se vuelve problemático, pero a lo mejor no. Entonces, depende del escenario en el que tú estés, puedes llegar a ese tipo de decisiones. Vamos a ver ahora algunas definiciones importantes. Al momento de alinear, se pueden presentar las siguientes situaciones. Imagínate que yo tengo esta secuencia y la quiero alinear, bueno, la alineo contra esta secuencia. Si te fijas, aquí realmente no podemos hablar que estas dos secuencias estén alineando porque las bases que comparten no son iguales más que en esta posición y en esta posición y en esta posición. Entonces aquí realmente no hay un alineamiento. Ahora, cuando tienes un buen porcentaje de caracteres que coinciden, aquí todos estos coinciden, en esta parte no coinciden, las partes marcadas con las cajas rojas no coinciden. Y aquí tenemos, por ejemplo, si tu genoma de referencia tienes una A y en tu secuencia lineal tienes una T, vamos a hablar de que hay una sustitución. Si en tu genoma de referencia tienes una G y en tu secuencia lineal no tienes nada, podemos hablar de que hay un gap, que falta una base, ¿no? Y finalmente, si en tu genoma no existía un carácter que está apareciendo en tu genoma, en tu secuencia lineal, entonces decimos que hubo una inserción. Esto no existía en el genoma original y ahora aparece. Entonces eso es una inserción. ¿Ok? Bueno, creo que estos números de aquí no los puse, no se pusieron de manera adecuada acá. Ok. Pueden existir diferentes alineamientos dependiendo del número de gap que permitamos introducir. Por ejemplo, tengo la secuencia A y la secuencia B y al momento de alinearlas, en esta posición tengo estas 10 coincidencias. Pero si yo abro o permito que se abra una inserción en esta posición, entonces tengo 14 coincidencias. ¿Sí se fijan? Son el mismo par de secuencias, pero aquí el hecho de permitirme considerar un gap en mi secuencia de referencia, puedo encontrar un alineamiento de un mayor número de secuencias. Y si puedo considerar gaps tanto en el genoma de referencia como en la secuencia lineal, puedo tener hasta 16 coincidencias. Ahora, ¿cuál es el mejor alineamiento? ¿El de 14, el de 10, el de 16? Pues habrá quien diga, no, es que es mejor tener la secuencia, las coincidencias continuas sin necesidad de tener que insertar gaps en ninguna de las dos secuencias. Y habrá quien diga, no importa, no pasa nada si yo agrego inserciones. Esto también tiene que ver con los alineamientos locales y los alineamientos globales. En el alineamiento local tú quieres concentrar todo con el menor número de mismatches sin inserciones ni deleciones. Y en los alineamientos globales a ti te interesa tener la mayor cantidad de coincidencia. Entonces, tú puedes definir la puntuación, penalizar cuánto cuesta tener un mismatch y cuánto cuesta tener una inserción o una deleción. ¿Ok? Entonces, al Pero tengo una final, duda. sí, adelante. Bueno, ¿qué tan diferente o qué tan similar sería hacer esto a hacer un blast? Pues de hecho, esto es lo que hace un blast. A ver, cuando tú haces un blast, lo que haces es un alineamiento de una secuencia de interés contra toda una base de datos. Y para hacer ese alineamiento, justo tú cuando haces el blast, también puedes
darle pesos de penalización. A las inserciones ponles menos tanto, a las deleciones menos tanto, a los mismatches menos tanto. ¿Sí has visto que hay una parte para definir esas penalizaciones? Sí, sí, Vero. Ok, pues sí, entonces estás haciendo justo esto, un alineamiento, pero en lugar de alinear contra un genoma de referencia, estás alineando contra toda una base de datos. Las primeras resultados de secuenciación de cuando estaba por llegar el primer secuenciador a México, que nos presentaron el primer proyecto, nos decían eso, pues es que tú agarras la salida y entonces la metes a BLAST. No, ¿sabes cuánto iba a durar eso? O sea, meses para alinear tus 500 millones de secuencias contra todas las bases de datos o contra cierta familia de genomas. BLAST es muy bueno para hacer un alineamiento o un conjunto de secuencias, o sea, 10, 20, 200 secuencias, pero cuando te mandas al orden de los cientos de miles o de los millones, BLAST no es una buena opción, porque no está hecho para eso. BLAST es un programa genial, buenísimo, pero para buscar una secuencia o un conjunto no muy grande de secuencias versus un universo. Tú puedes definir todo lo reportado, o este orden, o este organismo, o los de esta familia, ¿no? No Sí, sé si contesté tu pregunta, Mariana. sí, creo que ya entendí cuál es la diferencia. Ok. Pero la parte íntima del alineamiento es muy parecido. Entonces, es este mismo concepto de que queremos buscar dónde pega mejor. Entonces, nuestro alineamiento le vamos a asignar puntuaciones y vamos a decir, por ejemplo, que cada vez que tenga un match, un lugar donde coincidan los dos pares de bases, vamos a contar un 1. Si tiene un mismatch, no le vamos a, ni lo vamos a penalizar, ni le vamos a descontar. Pero si introduce un gap, le vamos a penalizar con -1. Entonces, este alineamiento, por ejemplo, yo tengo 10 lugares donde machea, entonces sumo 10 por un punto, más el número de mis matches, que es 1 multiplicado por 0. El mismatch que tienes esta D no coincide con esta S, ¿sí se fijan? Entonces ahí tengo un mismatch, pero eso ni quita ni pone, y 6 gaps, y cada gaps, este es 1 y estos 5 son los otros, van a penalizar con un -1. Entonces, 10 más 0 menos 6 termina en 4. Y para buscar el mejor alineamiento voy a buscar la mejor puntuación, ¿ok? Entonces, ya les decía yo que hay dos tipos de alineamientos, los locales y los globales. El alineamiento local se alinean solo las zonas más parecidas, entonces normalmente queda todo comprimido en una sola región. Y los alineamientos globales se intenta que el alineamiento cubra lo más posible las dos secuencias, aunque para ello sea necesario considerar inserciones y gaps, ¿ok? Hay otro enfoque de alineamiento donde vamos a definir el tamaño de una palabra, por ejemplo, K, donde n menos K más 1 es el número total de palabras contenidas en un read de longitud n. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 2, 4, 6, 7, no es cierto, mi secuencia es esta: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 palabras y 17 bases y voy a construir palabras de tamaño 7. Entonces lo que hago es sacar todas las posibles subcadenas de esta de tamaño 7. Entonces empiezo en la primera, luego me voy a la segunda letra, a la tercera letra y cada una de esas es una secuencia. Y si se fijan, esta secuencia coincide o sobrelapa con la siguiente en estas pares de bases. Entonces, si yo tengo la secuencia A, T, G, A, G y meto, bueno, generé todas las posibles subsecuencias de esta cadena, las meto en una bolsa y luego las voy sacando y construyendo. Bueno, tengo esta cadena. ¿Cuál de las otras coincide en lo más posible con esta? Ah, pues la T, G, G, A, T, G. Ah, ok, entonces esa subcadena yo digo que sigue en esta gráfica.
Y la siguiente, ¿cuál es la secuencia que más coincide o tiene una parte de sobrelape? No tiene que ser la que más coincide, es la que tiene una parte de sobrelape hacia el final de la secuencia con ella. Y bueno, pues la que tiene ese sobrelape es la GGAGTC, que es esta, GGAGTC. Entonces yo voy construyendo una gráfica tomando una cadena y luego, ¿quién le sobrelapa la última parte? Ah, pues quiere decir que esta le sigue. Este concepto que se llama gráficas de Brugge es el que se utiliza muy comúnmente para hacer ensamblados de nuevo. Tú tienes un montón de secuencias y las particionas en cierto tamaño y luego empiezas a ver quién sobrelapa con quién. Esta gráfica, como lo hicimos de una sola secuencia muy pequeñita, pues nos salió lineal, o sea, de este nodo tú pasas a este nodo, de este nodo a este nodo y haces la ruta completa. Pero si esto se empieza a volver más complejo, a lo mejor tuvieras un par de secuencias que sobrelapan y estando aquí tú dices, un camino posible es por aquí, pero sobrelapa otra secuencia con la misma calidad por acá y empiezas a abrir caminos. Y pueden ser isoformas del mismo gen o pueden ser zonas repetidas, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan los alineadores? Bueno, hay un software, un algoritmo que se llama NaiMapeo, que es buscar el query read en cada posición del target reference. Por ejemplo, si tú tienes este genoma de referencia, si yo les diera un genoma de referencia y les dijera tenemos que buscar la palabra tag, pues seguramente lo primero que harían sería acomodarlo al principio de la cadena y ver que como la T no coincide con con la A, pues entonces nos moveríamos una posición a la derecha. Y como sigue sin coincidir, me muevo a otra posición. Y como sigue sin coincidir, ya me vuelvo a mover. Pero en el tercer movimiento, en el tercer movimiento, ya encuentro que hay una coincidencia. Entonces, encontré una parte donde una región de mi secuencia se parece al genoma. ¿Ok? Entonces, lo ideal sería que el resto de las letras también se parecieran. Pero, bueno, en este caso no se parece. Yo podría seguir buscando y viendo si hay algún otro lugar donde esta secuencia se parezca. Si yo permitiera dos mismatches en mi alineamiento, este proceso terminaría aquí porque tengo una coincidencia y solo dos mismatches. Entonces, no sé si encontré el mejor, pero ya encontré uno que cumple con la restricción que me pidieron y me voy a quedar aquí parado. No es cierto, no son dos mismatches, son exactamente la cadena. Ah, no sé qué estaba yo viendo. Pero bueno, aquí en este ya encontré exactamente el lugar donde coincide y logré cumplir mi tarea de alineamiento. ¿Ok? Entonces, este proceso pues suena bastante, pues sí, como que podría ser así. El asunto es que piensen ustedes que yo quiero alinear una secuencia como esta y que mi genoma de referencia es el genoma del humano con sus 3 billones de pares de bases. Entonces, si esta secuencia la empiezo a buscar en la primera posición, no la encuentro en la segunda, en la tercera, híjole, pues sí me voy a tardar un rato antes de localizar en dónde va la secuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos determinar un punto de lectura del origen con respecto a la referencia? Aquí hay dos lugares donde esta secuencia coincide. Esta secuencia la localizaron aquí y la localizaron acá. En este caso, eh, hay ciertos mismatches aquí y hay una inserción con respecto, hay una deleción en la lectura con respecto a la referencia. Y el otro alineamiento está acá. Entonces, cada uno se convierte en una hipótesis y
¿Podrían decirme para ustedes cuál es el mejor alineamiento? ¿Cuál es la hipótesis a la que ustedes le apostarían que es la verdadera? ¿La primera o la segunda? Escríbanme en el chat cuál creen ustedes que es el mejor alineamiento. Ok, Eduardo dice que la segunda. Ok, no hay duda, ¿verdad? La segunda es mejor. Sí, tiene menos gaps y seguramente los gaps hablan de mayor cercanía. Ok, entonces esta está relativamente fácil, ¿no? O sea, sí, todos coincidimos en que la segunda es el mejor alineamiento. Ahora, si les pongo una situación como esta, ¿cuál es la mejor hipótesis? ¿La primera o la segunda? ¿Sí saben a qué me refiero con Q igual a 10 y Q igual a 30? El no de Frida significa que no sabemos qué es el Q. El Q es el quality. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la calidad iba en un intervalo de 0 a 40? Si tú estás en 40, la probabilidad de que la base sea incorrecta es muy pequeñita, de 0.001. Y en cambio, si tienes un Q10, la probabilidad de que la base sea incorrecta es casi la certeza de que sea correcta es del 90%, entonces la probabilidad de estar cometiendo un error es del 10%, que es una probabilidad muy alta. Entonces, si yo tengo solamente un mismatch, pero ese mismatch está asociado a una calidad más alta, entonces, como la mayoría de ustedes lo dijeron, la hipótesis 1 sería la correcta. Es más creíble porque la A es más certera. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puedo ir guardando esta memoria de para dónde me tengo que ir y si tengo que meter un mismatch o no? Hay un algoritmo que se llama Sweet-Waterman, que lo que hace es, tú tienes tu secuencia que quieres alinear y el patrón contra el que lo quieres alinear. Entonces, de entrada vas comparando, por ejemplo, esta T contra esta C no se parecen, pone 0. Y aquí hay 3 caminos posibles: recorrer la T hacia esta siguiente, asumir una deleción, entonces te bajarías por esta columna. O podrías quedarte con el mismatch y continuar por la diagonal. Entonces, como uno es una inserción, el otro es una deleción y el otro es mismatch, tú puedes calificar cada uno de esos con un valor distinto. Por ejemplo, decir los matches van a valer 15, los mismatches van a valer menos 30. Si introduces un gap, le vas a poner un menos 40 y si introduces un gap en el patrón, le vas a introducir menos 40. Entonces, si tú te mueves por la diagonal, vas a tomar la calificación que llevabas de la casilla anterior. Por ejemplo, cuando estás parado aquí, este I-1J-1 quiere decir me regreso me regreso una columna y me regreso un renglón. La I es el número de renglón y la J es el número de columna. Si me regreso columna y renglón y estoy parado aquí, quiere decir que me regreso en la diagonal. Si solamente me regreso en el renglón, pues entonces, y continúo en la misma columna, quiere decir que me muevo hacia acá. Y si continúo en el mismo renglón, pero me regreso a una columna, me regreso hacia acá. Entonces, cada vez que tú avanzas, evalúas. Si yo considerara la calificación anterior más la nueva penalización, por ejemplo, WDAI-BJ es un match o un mismatch. WAI- es un gap en la parte de arriba y guión, BJ es un gap en la parte de los renglones de esta lectura que le llaman patrón. ¿Ok? Entonces, de esta manera tú puedes ir, bueno, no tú, el algoritmo va evaluando todas las posibles soluciones. Al final, lo que hace el algoritmo es llenar toda la tabla
y buscar aquella ruta que tiene la mejor calificación posible. Entonces, a partir de una posición va viendo si se mueve a la siguiente casilla, qué ruta lleva desde el inicio de la secuencia hasta el final con la mejor calificación. Aquí, por ejemplo, el segmento C, T, T, A, C, G, que tiene todos sus contrapartes iguales, pues por donde más conviene es irse por la diagonal, porque ahí es donde irá sumando mayor score y al final reúne un score de 90 puntos, ¿ok? El asunto es que esto por ejemplo, Mariana, es exactamente, bueno, no sé si exactamente, pero es como trabaja Blas, porque tú tienes una secuencia y lo comparas contra otra, entonces llena su matricita, evalúa y ya te dice, te da de hecho te da los mejores scores porque no te da un resultado, te da un grupo de resultados contra los que obtuvo mejor calificación. El asunto acá, en el caso del alineamiento de secuencias cortas contra un genoma de referencia, es que yo tendría que alinear D lecturas, donde D puede ser del orden de los millones, de una longitud M, o sea, ponle 150 pares de bases o 300 bases, hacia una referencia de longitud N, donde N pueden ser 3 billones de pares de bases. Quiere decir que el orden de complejidad computacional es D por M por N. Eso en una corrida común y corriente de una semana puede ser 2 por 1.000.000 más una longitud de 100 en la cadena de caracteres más 3 por 10 a la 9, que es más o menos el tamaño de un genoma humano. Eso significa 2 por 10 a la 21 celdas posibles para analizar. Para llevar a cabo esta tarea de alinear un ejemplo como este, donde tienes 2 millones de lecturas de una corrida de 100 pares de bases alineadas contra humano, necesitarías 100 procesadores, cada uno con una capacidad de 100 billones de celdas por segundo, para tardar 6 años en hacer el alineamiento. De hecho, seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, el primer genoma humano tardó aproximadamente 10 años en realizarse. O sea, los 6 años que les tomó estar haciendo alineamientos, más el análisis, más lo que quieran y manden, ¿no? Entonces, no podía ser el camino, no podíamos seguir utilizando a Smith-Waterman para hacer nuestros alineamientos de millones de secuencias. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, hubo un pequeño cambio. Si regresamos a nuestro ejemplo de buscar en un libro una frase, cuando hay libros de consulta, por ejemplo, los diccionarios o los libros técnicos, hay una forma de organizar la información tal que agilice su búsqueda. Y eso es incluyendo un índice en el libro, ¿no? Entonces, tú siempre tienes un índice por temas, por subtemas, donde de manera muy rápida disminuyes. Ya no tienes que buscar a lo largo de todo el libro, ya sabes que tienes que irte a una sección. Pero cuando el libro es de consulta, a veces incluso incluye palabras reservadas, ¿no? Entonces tú tienes ciertas palabras al final del libro y te dice en qué página o en qué páginas, porque puede ser más de una, aparece esa palabra mencionada. En algunas Biblias también ocurre esto, ¿eh? O sea, si tú buscas una frase de la Biblia, hay un índice donde te dice en qué, ¿cómo se les llama? Parábolas, sí me parece que les llaman parábolas, de qué páginas del libro puedes encontrarlo. Entonces, esta idea es la que retomaron todos los alineadores y dijeron, ok, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es un índice donde si tú buscas una sección de tu secuencia, puedas ver rápidamente en qué posiciones tienes que ir a buscar para ver si esa primera parte se parece y continuar de ahí la búsqueda. Entonces, todos los alineadores, bueno, no todos, pero la mayoría, lo que van a hacer es tratar de construir este índice de secuencias. ¿Y cómo lo van a hacer? Por ejemplo, piensen en la palabra banana
Y si yo les pidiera dividirlo en palabras de tamaño 3, tendría la palabra van, la palabra Ana y luego otra vez la palabra Ana. Y yo podría generar un hash index diciendo la primera palabra van la encuentras en esta posición y la palabra Ana la encuentras en esta posición. Pero además si buscas la palabra Ana seguida de Ana, por ejemplo aquí yo tengo un Ana y le sigue otra palabra Ana, también está referenciada en esta posición. Y tengo la palabra nan y la palabra, aquí está, perdón, la palabra nan y la palabra nan repetida en esta otra posición. Entonces, cada segmento, cada palabra con una pequeña construcción de qué otra palabra le sigue con un pequeño sobrelape, lo tienes acomodado en un hash. Entonces, cuando tú estás buscando una secuencia, ya no vas a lo largo de todo el genoma, sino vienes al índice y donde el inicio de tu secuencia se parece a lo que está aquí, ahí te estacionas a ver si la segunda parte coincide o no, pero ya no buscas en todos lados, sino en un lugar organizado. Otra manera es utilizar un índice de sufijo, donde empiezas con la palabra y la vas desmenuzando. Si empieza con va, pues entonces ya tienes la palabra banana. Si empieza con a, entonces te puedes ir por acá y lo que le puedes seguir una a es o el final, que es este caso, o le puedes seguir la palabra na, que es este caso. Si te fuiste por acá una, y tienes Ana, lo que le sigue a un Ana puede ser otra vez un na, o si estabas en este Ana, lo que le sigue es el final de la cadena. ¿Sí se fijan? Entonces haces un árbol de búsqueda. Y los árboles de búsqueda son geniales porque desde que tú estás en la raíz, el hecho de irte hacia una de las rutas, estás eliminando de entrada la mitad de la otra posibilidad de búsquedas. Entonces los árboles son muy eficientes, estos que conocemos árboles de búsqueda, para organizar información y luego, o sea, más bien, no es que sean hábiles para organizar información, te facilitan mucho las búsquedas sobre cierta información. Obviamente, desde que te está llegando la información, tú vas construyendo tu árbol, lo debes construir una vez y el resto ya solo lo recorres. Entonces, cuando te llega tu genoma de referencia, construyes tu índice, tu árbol de búsqueda de una vez, eso es a lo que le vamos a llamar generar el índice, y luego cuando le das las secuencias, pues las secuencias ya nada más se la pasan recorriendo y viendo, está por aquí o está por acá, y es por eso que se vuelven muy rápido. La tercera estrategia, que se llama FM Index, lo que hace es partir. Tú tienes una entrada, tu genoma de referencia o tu secuencia sobre la que vas a hacer la búsqueda y haces todas las rotaciones posibles de esa secuencia. Si se fijan, este circunflejo significa inicio de secuencia y la arroba la vamos a tomar como el final de la secuencia. Entonces tengo banana, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Si yo hiciera un giro, como si fuera un carrusel, este inicio lo paso este final lo paso al inicio y entonces se recorre todo. Ahora esta A la paso al inicio y se recorre todo. Ahora esta N la paso al inicio y se recorre todo. Y así me voy. Si se fijan, hago todas las rotaciones posibles. Ya que tengo todas las rotaciones posibles, las ordeno alfabéticamente. Pongo primero todas aquellas secuencias que empiezan con A, luego todas las que empiezan con B, con C, con N, etcétera, y al final el circunflejo y el arroba. ¿Ok? Y finalmente tomo la palabra que se forma con la última posición de cada una de las secuencias. B, N, N, circunflejo, arroba A, que es esta palabra de aquí. Cuando yo hago una búsqueda, simplemente veo, o sea, la secuencia que estoy buscando lo comparo contra esto. Y en el lugar donde me coincida la última parte de mi secuencia contra esto, a esa sección, o sea, si me coincidió en la tercera, yo sé que voy a ir a la tercer renglón para ver si coincide el resto. Puede, bueno, si coincide con
con esta tercera más bien coincidió con la segunda, ¿no? O sea, si mi secuencia terminaba con una N, pues iré a buscar aquí para ver si es esto lo que busco, y si no, entonces acá y ver si esto es lo que busco. Pero ya los tengo ordenados por la letra de búsqueda que estoy iniciando. ¿Cómo ven? Está chido, ¿no? O sea, sí cachan, o sea, ordena la información de tu genoma para que cuando empieces a buscar tus secuencias, ok, ¿ya me escuchan? Ya. Sí, listo. Perdón, creo que tuve así como una fluctuación en el internet. Sí. Y bueno, creo yo, me salió aquí cuando justo llegué a la diapositiva de cómo funcionan los alineadores, pero no sé si quede de qué antes. Ahí están viendo, no están viendo nada, ¿verdad? Me están viendo a mí. No, ajá. A mí me marcó cuando justo iba llegando esta diapositiva. La anterior era esta. Sí. ¿Esto lo alcanzaron me terminaron de escuchar? Sí, ¿verdad? Sí, pero Ok, ¿y qué tal? O sea, hasta ahí todo claro, ¿sí entienden? No pretendo que entiendan el algoritmo. Si fueran computólogos, bueno, por ejemplo, José sí va a tener que meterle más lectura a esto, pero el resto, nada más la idea concreta es, hay un proceso donde hay un ordenamiento de todas las subcadenas posibles y luego se llevará a cabo el alineamiento, ¿ok? Entonces, ¿cómo funcionan los alineadores? Tenemos que localizar el genoma de referencia, como bien decía Elia. El primer paso importante es, a ver, ¿tengo un genoma de referencia? Ah, perfecto. Puedo empezar con mi proceso de alineamiento. No tengo un genoma de referencia, entonces el paso 0 es construir ese genoma, haciendo un ensamblado de nuevo del genoma o un ensamblado de nuevo del transcrito. Entonces, ya que tienes tu genoma de referencia, sea porque estaba ya anotado y lo descargaste de NCBI, sea porque lo construiste, entonces el siguiente paso es indexar el genoma. O sea, sacar este ordenamiento de toda la información que hay en el genoma, buscar secuencias repetidas, lo que sea. Y el tercer paso es aplicar el algoritmo de alineamiento versus el genoma de referencia indexado. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar un algoritmo que se llama Borel-Wheeler bueno, no, es que en los alineadores hay básicamente dos tipos de alineadores, los Borel-Wheeler y los que utilizan hashing. Los Borel-Wheeler son, por ejemplo, BWA, Bauti, y sus fortalezas es que es muy rápido, tiene una alta sensibilidad a regiones repetidas, es menos robusto en genomas con alta variabilidad. Y los que utilizan hashing, por ejemplo, Small o Shaha, son un poquito más lentos y utilizan mayor cantidad de memoria, tienen una baja sensibilidad a regiones repetitivas, pero toleran genomas con alta variabilidad. ¿Ok? Cuando nosotros llevemos a cabo el proceso de evaluar qué tan bien trabajó nuestro genoma, vamos a utilizar el concepto de cobertura. Entonces, yo quisiera platicarles un poquito acerca de el concepto de cobertura, pero previo a eso, ¿qué les parece si me dicen con una flechita en verde quién es? Déjenme borrar primero todas las flechitas, perdón, palomitas. Me pueden poner en verde quienes han trabajado con el concepto de cobertura, y con tachecito los que nunca han oído hablar de cobertura, y con menos los que más o menos se entienden, quizás no están muy seguros. Ok, tengo 5 respuestas. ¿El resto lo están pensando o están en otro lado? Es palomita los que hayan usado el concepto de cobertura, tache los que no lo han usado, menos los que más o menos entienden, quizá tienen un poco de duda. Okay.
Ajá. Muy bien. Ok, entonces les platico de lo que es la cobertura. Voy a tomar como si fuera mi genoma de referencia. Esta secuencia grandota va a ser mi genoma de referencia. Válgame. Piensa, es que le doy clic y piensa que me quiero cambiar de diapositiva. Entonces, vamos a suponer que esto es mi genoma de referencia y que yo tomé de mi salida de secuenciación, me entregaron estas 2, 4, 6 secuencias. Entonces yo tomé las 6 secuencias, hice un proceso de alineamiento. Antes de hacer el proceso de alineamiento, algo que es muy común, es decir, como te estoy entregando tantas secuencias de tal longitud, tienes una cobertura de tanto. No sé si les ha pasado que o que te dicen para hacer un proyecto de secuenciación masiva necesitas una cobertura de 10x, entonces necesitas tantos millones de secuencias de tanta longitud. Ese número sale de esto, de la cobertura de genoma global. Y para sacar estas coberturas de manera global en el genoma, tomas el número de bases secuenciadas entre perdón, el número de bases, ni siquiera secuenciadas, el número de bases entre el tamaño del genoma. Entonces yo, por ejemplo, aquí les decía, tengo 2, 4, 6 secuencias de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 29 por 6 supongo que da 188. Entonces, tengo 188 pares de bases entre la longitud de todo mi genoma, que son los 112 pares de bases o 112 nucleótidos. 188 entre 112 es 1.68 fold, o sea, es cuando te dicen tengo 1.68x de cobertura. No quiere decir, o sea, si ves el número así crudo, yo cuando veía este número me daba la idea de que estaba cubierto todo el genoma, al menos una vez, y por lo menos la mitad de él estaba cubierto por 2 lecturas. Pero por eso me parece interesante esta secuencia, porque vean cómo, o sea, de manera teórica, sí, tienes cubierto todo en más de 1.6 veces, pero no es cierto, tienes una región bastante cubierta y tienes algunas regiones descubiertas. Esto es lo común. Ahora, si tú quieres hablar de la cobertura de un solo gen o locus o transcrito o de una región en específica, supongamos que mi gen de interés es este o mi región de 46 pares de bases, justo donde están todas puestas ahí. Entonces, si yo quiero sacar la cobertura de una región en particular, sí tengo que revisar cuántas secuencias alinearon justo en esa parte. Entonces, como en este caso alinearon las mismas 6, tengo 180 pares de bases entre la longitud de mi región, que es 46, y tengo un log-fold chain, no log-fold chain, una cobertura de 4.09. Entonces, yo diría que mi gen tiene un 4x de cobertura, ¿ok? Y finalmente puedo hablar de la cobertura de una sola posición. Por ejemplo, cuando trabajan con búsqueda de variantes, les dicen que deben tener una cobertura por lo menos de 10x para poder sacar buenas conclusiones. Eso significa que la base de la que estás hablando tiene al menos 10 posiciones en ese lugar. En este ejemplo en particular, tengo 6 secuencias alineadas, por lo tanto, esta G está cubierta 6 veces. Tiene una cobertura en esa base de 6x. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Pero entonces, ¿eso sería el equivalente a lo que nosotros le llamamos rendimiento? El rendimiento en realidad sería 188. Tú dices, tuve un rendimiento de 100, bueno, en realidad hay dos maneras de medir el rendimiento. Uno, el número de pares de bases. Yo aquí tengo un rendimiento de 188 pares de bases, o si lo lees en número de lecturas, dirías, tengo un rendimiento de 6 lecturas. Ah, ok. Y cuando te entregan la secuenciación,
y te dicen, tuvo un rendimiento de lo que te dicen, bueno, en realidad nosotros, por ejemplo, damos los dos datos, el número de lecturas y el número de pares de bases. Pero independiente, ahí, como no siempre hay un genoma de referencia o no siempre conocemos quién es el genoma de referencia, solamente hablas de rendimiento en términos de cuántas lecturas salieron del proceso de secuenciación, ¿sale? De estos 188 solamente, ¿ok? Y ese dato, aprovechando la pregunta de Mariana, es el que se utiliza para hacer el cobro. Bueno, depende. En muchos lugares te cobran por el número de lecturas que solicitas. En la unidad te cobramos por el número de lecturas que te entregamos. O sea, nos comprometemos a entregarte 10 millones y eso es lo que te cobramos, por ejemplo, para un proyecto de RENEASEC. Pero si nos salen más de 10 millones por lo que sea, ya esas van gratis, esas no se cobran. ¿Ok? Eso fue comercial, ¿no es cierto? Bueno, vámonos a lo que sigue. Entonces, podemos empezar a hablar de alineamiento. Entonces, vamos a revisar los datos que vamos a utilizar para el alineamiento. En este caso, vamos a volver a utilizar FIX 174 RID como las secuencias con las que queremos alinear. Y su genoma de referencia es FIX. FIX dicen que es el genoma más secuenciado en el mundo, porque Illumina lo utiliza como genoma de referencia para validar que las corridas salen bien. Entonces, antes vamos a echar un vistazo a los datos y para ello yo les sugiero, vamos a hacer esto. No sé dónde estén ahorita, pero vamos a dar un CD. Si ustedes ponen CD, Enter, regresan a su home. Y después de que ya aseguren que están en su home, vamos a generar una carpeta que se llame Mecadir Alineamientos. Luego entramos a la carpeta con alineamientos, con Change Directory Alineamientos, y dentro de esa carpeta nos vamos a traer los datos que vamos a necesitar, que es el genoma de referencia y las secuencias. Entonces ponemos ln-s, home, vero, data, FIX aquí, y las dos FIX. Fíjense que hago un link porque el link no estoy duplicando memoria. Si ustedes hacen un copy, vamos a estar reproduciendo muchas veces estos archivos. Y aunque estos archivos son bien teeny, son para curso, pues no dejan de ocupar espacio. Después de que terminen de hacer esta tarea, o sea, este es el paso 0 de crear su directorio y asegurar que tienen sus datos. Ya cuando eso ocurra, vamos a hacer la práctica. La primera parte de la práctica simplemente es revisar los datos. Vamos a ver cuánto mide nuestra referencia. Y aquí yo les diría que el tamaño de una referencia es ligeramente parecido al tamaño de que ustedes ven en los bytes, porque cada nucleótido ocupa un bit. Entonces, un byte. Entonces, si tu archivo es de 200 bytes, muy posiblemente el tamaño de tu genoma es 190 y algo, dependiendo, porque pues si tienes cambios de línea, esos no son bases, o el título de la secuencia, o si tienes varios títulos, pero es relativamente cercano al tamaño del archivo. Luego queremos averiguar cuántas secuencias tenemos en los archivos FASTQ para después cuando nos salgan los resultados del alineamiento saber, mira, pues si teníamos 100 y si alineamos 80, pues alineamos el 80%. Y luego vamos a ver de qué tamaño son las secuencias, el número de secuencias por cada base. Y finalmente, qué cobertura tenemos en la secuencia. ¿Qué cobertura? Pues ya lo vimos en la diapositiva anterior. Ya que tengamos el dato de cuántas secuencias y de qué tamaño son, vamos a saber el número de bases. Ese número de bases lo dividimos entre el tamaño del genoma y obtendremos la cobertura de ese genoma. Entonces, vamos a dar unos minutitos para que si quieren hagan esto o lo empezamos a hacer todos juntos, porque esta parte es relativamente sencilla, me parece. Y déjenme nada más borrar aquí esta parte. Entonces,
¿qué les parece que nos vayamos directo a nuestra terminal y lo hacemos todos juntos? ¿Les parece? Déjenme ver, tengo cosas en el chat que no he leído. Sí, algunos ya se tienen que ir al curso de Jerome. Pero va a quedar la grabación para que la revisen después con calma. También creo que José se iba a ir a una cita médica y bueno, los que se tengan que ir pueden ver la grabación. Una razón más para hacer esto en vivo y ya lo revisan con calma. Entonces, entro a mi sesión. Aquí pues doy el CD, pero ya sé que estoy en mi home. Entonces voy a hacer el Mecadir alineamientos. Me meto a la carpeta alineamientos y genero aquí la liga LN-S a mi directorio data. No, le doy tab y no me sale nada porque es home data y quiero el archivo fix.fasta. Este es mi genoma de referencia. Ahora hago lo mismo, ln-s home data fi 174. Le puse X minúscula y tab y me completó todo esto. Y como quiero el R1 y el R2, pues le pongo asterisco para que me traiga ambos. Doy una revisada para ver que mis datos llegaron bien aquí. Y como ya están bien aquí, entonces empiezo a hacer mi práctica. Dice la primera pregunta, ¿cuánto mide nuestro genoma de referencia? Si yo quiero ver el tamaño, podría pedirle esta H que me da en Human Read el tamaño del genoma. Pero aquí no me lo da porque es una liga. Bueno, me dijo que era de tamaño 26K. Pues no. Entonces le pongo una L mayúscula para que vaya al... Es 5.4K. O sea, como 5.400 pares de bases. Más o menos. Pero si se fijan, FIX tiene un encabezado aquí que está contado dentro de ese tamaño y además cada cambio de línea es un byte. Ese retorno de carro también ocupa espacio. Entonces yo tendría que pues quitar esas partes en la cuenta. Entonces, otra manera de contar, esta es una aproximación, 5.4 es una aproximación, pero si quisiera ser más precisa, pues a lo mejor me gustaría contar simplemente los lugares sin contar el encabezado. Entonces voy a tomar todas las líneas que no inicien, entonces tengo que poner una negación, todas las líneas que no inicien con el circunflejo. Y voy a trabajar sobre mi archivo, tengo que cerrar aquí, y voy a trabajar sobre mi archivo FIFASTA. Y ya, efectivamente no me consideró el encabezado. Y ahora lo que quiero es contar la longitud de cada una de esas líneas. Entonces puedo poner la función length de cada una de mis líneas. Pero además de contarlo, pues lo tengo que ir, o sea, si esta línea mide lo que sea, vamos a suponer que mide en 70, pues son estos 70 más estos 70 más estos 70 y tendría que acumular la suma de todos ellos. Entonces, sum es una variable y
no es una función, es más, le voy a poner tamaño, para que no se confunda que es una función. Entonces, el tamaño es lo que yo tenga en tamaño más la longitud. La primera vez, tamaño vale 0, más 70 va a valer 70. En el segundo renglón, yo tomo, ¿cuánto tiene tamaño? 70. Más los 70 del segundo renglón serían 140 y se vuelven a guardar en tamaño. Y así sucesivamente. Y al final, cuando termine de recorrer todas las líneas, entonces como quiero que sea hasta que recorra todas las líneas, me voy a la sección de end y le pido que me escriba tamaño. Y cierro. Entonces dice que el tamaño es de 5385. ¿Se acuerdan que cuando lo hicimos de esta manera decía que era 5400? Ahí esos 20 pares de bases, alrededor un poquito más de 20 pares de bases, son las que están en términos de esos cambios de línea y el encabezado. Este es el tamaño real. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿cuántas secuencias tenemos en los archivos FASTQ? Para contar secuencias yo utilizo WK y pues lo aplico sobre los phi. Phi X, asterisco, y cada uno de ellos tiene 5920. Chicos, aquí hay algo importante. Cuando ustedes cuenten las secuencias de los archivos FASTQ, siempre, 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 la lectura 1 debe ser del mismo tamaño que la lectura 2. Cuando tú haces la limpieza por alguna razón con el clean, de manera, con el Qt Adapter o con el software que quieras, de manera separada, un error muy común es que una lectura tiene una cantidad distinta de lecturas de la otra lectura y eso en el momento de hacer el alineamiento genera error. Entonces, por eso es una buena costumbre antes de empezar el alineamiento, checar que tu número de secuencias sea igual en ambas secuencias. ¿Ok? Y la pregunta número 3 dice, ¿de qué tamaño son las secuencias? ¿Cómo le hago para ver el tamaño de las secuencias? Bueno, podría utilizar el software de Qt Adapter de Quality Report de FastQC para ver de qué tamaño son. Pero si lo tomo de aquí, por ejemplo, yo debería, ya sé que en las Illumina todas las secuencias son del mismo tamaño. Entonces lo único que quiero es tomar, por ejemplo, esta secuencia, que es el segundo renglón. ¿Alguien tiene una sugerencia de cómo le hago para quedarme solo con el segundo renglón de este archivo? Bueno, el segundo renglón de este archivo yo puedo utilizar un head de -2 y tengo la primera y la segunda, pero yo solamente quiero la segunda. Entonces, después de que obtuve solo 2, puedo utilizar un tile -1 y ya solo obtengo la segunda. Y ya que tengo solamente esa secuencia, pues puedo contar. Dice que tiene un renglón, una palabra, 73 pares de bases. Esta secuencia tiene 73 pares de bases. Si yo multiplico 73 por el número de lecturas que era 5920, ¿73 por 5920 son 432,160? Y si este número lo divido entre el tamaño del genoma quedamos que era de 5,386. Esto da un resultado de 80. Entonces tengo una cobertura de 80. ¿Ok? No se preocupen, esto ustedes lo repiten con calma y lo ponen en la práctica. Entonces, Perdón, pero ya no te seguí lo último de 80 con la cobertura. este 80, 432,000 fue el resultado de multiplicar el número de secuencias
Fíjate, aquí yo saqué con el WC, saqué el número de secuencias de cada uno de mis archivos. Ah, pero es ese por 2. 5.920 por 2, porque tengo los de la lectura 1 y los de la lectura 2. Entonces, este resultado, 5.920 por 2, lo multiplico por el tamaño de las secuencias. Y el tamaño de las secuencias lo saqué aquí, mira, tomé una secuencia y me dijo que era de tamaño 73. Entonces lo multiplico por 73. Tengo 865,000 pares de bases. Y ese 865,000 lo divido entre el tamaño del genoma. El tamaño del genoma lo calculé aquí arriba. Pude haber tomado 5.400 simplemente por el tamaño del archivo, o puedo hacer un cálculo más preciso como el que hice en donde hice ese cálculo. Acá arriba, donde tomé el tamaño de cada una de las secuencias y lo imprimí. Entonces me salió 5.386. Entonces, 865,000 entre 5.386 me da 160. Tengo una cobertura, antes de hacer nada, tengo una cobertura o espero una cobertura de 160X. ¿Sí, Ale? Sí, mejor. Ajá, gracias. Gracias por preguntar. ¿Alguna otra duda? ¿No? A mí Bueno, no me quedó muy claro lo de la cobertura, pero, por ejemplo, aquí, por ejemplo, como, o sea, nos dice 160, pero ¿eso qué nos quiere decir? O sea, o sea, que ya con nuestro análisis de alineamiento es lo que va a cubrir o cómo es. no, tú dices, o sea, si estuvieras en el mundo ideal y todas las secuencias se distribuyeran de manera uniforme a lo largo de todo tu genoma, estás diciendo que tienes 160 veces cubierto el tamaño de tu genoma, si se distribuyeran así todas de manera uniforme. O sea, este 160X es una monstruosidad. Tenemos un montón de datos para ese genoma. Normalmente tú vas a tener valores de 100, de 10X. Para hacer expresión diferencial necesitas un 10X. Para hacer búsqueda de variantes, a lo mejor sí necesitas un 20 o un 30X. ¿Sí me explicó, Frida? Sí, Ok. sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Ok. Lo que sigue ahora es empezar a trabajar sobre los genomas de alineamiento, pero nos quedan 15, no, bueno, un poquito más alrededor de 15 minutos de clase, para empezar a trabajar con Bauti. Bueno, vamos a hablar de Bauti y si nos da tiempo hablamos de Small, o si no, vamos a hablar de Bauti y a donde lleguemos. Entonces, voy a poner otra vez la presentación. Ahí la están viendo. Entonces, Bauti 2, bueno, no sé si vieron algunas gráficas por ahí que aparecía un Bauti. Originalmente, hace 10 años, lo que existía era Bauti. Le hicieron algunos mejoras, modificaciones y secaron la versión Bauti 2. Aunque se dieron cuenta después que Bauti 2 es una herramienta muy rápida y eficiente y en el uso de memoria para alinear secuencias cortas a genomas de referencia largos, pero los genomas de referencia cortos funciona mejor Bauti. Entonces, eso es lo que yo he leído por ahí, pero en realidad a mí me parece que se comporta suficientemente bien con los dos. Bauti 2 realiza la indexación del genoma basado en una transformada de Barrow-Wheeler. ¿Se acuerdan cómo les expliqué cómo se generaban estos ordenamientos? Bueno, les platiqué de 3, específicamente Bauti utiliza Barrow-Wheeler.
y es paralelizable. ¿Saben a qué se refiere esto de paralelizable? Paralelizable se refiere a que tú puedes hacer dos cosas a la vez. No lo tomen a mal, pero las mujeres tenemos la capacidad de hablar por teléfono, manejar, regañar al niño, poner en orden al gato y además pasarse el semáforo, ¿no? Sí, es Y cierto. eso, sí, Eduardo, eso es ser paralelizable, o sea, hacer varias cosas realmente al mismo tiempo. Windows, por ejemplo, no es un sistema operativo paralelizable. Aparentemente, tú puedes hacer varias cosas a la vez, pero lo que hace es poner tiempo de procesador y regresa y va al otro y le da tiempo. Y si es muy pesada alguna de las tareas, se te paraliza todo, se congela todo. Entonces, realmente no es paralelizable. Linux sí es paralelizable porque no tiene un procesador, tiene varios procesadores. Entonces puede darte un procesador para una tarea, otro procesador para otra tarea y otro procesador para otra tarea. Entonces hay tareas que no son paralelizables. Cuando tú necesitas, por ejemplo, lavar los platos, a menos que tuvieras la capacidad de agarrar varios platos simultáneamente y tallarlos, eso sería lavarlos de manera paralela, pero normalmente tomas un plato, tallas, tomas el siguiente, tallas, y no, como no tienes más que dos manos, no lo puedes paralelizar. Si llamas a tus primos y a tus amigos, entonces a lo mejor sí paralelizas, cada quien agarra un plato, talla, lo deposita al final, todos se enjuagan poniendo, eso sería paralelizable. Y en este caso, las tareas que realiza Bauti son paralelizables. Bauti lo pueden descargar desde este sitio, es gratuito y es relativamente fácil de instalar. ¿Cómo utilizamos, después de que bajaste Bauti, cómo sabes que ya lo tienes instalado? Que pones la palabra Bauti 2 y te debe responder con su manual de uso. ¿Ok? Entonces, si quieren, vamos a la línea de comandos y vamos a poner Bauti 2. Y me responde con todos los parámetros que puedes utilizar para hacer un alineamiento. Y hasta arriba habla de la manera más básica de cómo utilizarse. Entonces, esta es la parte de la que vamos a platicar. Tú pones la palabra reservada Bauti y todas las opciones que quieras o necesites de abajo. Este asterisco quiere decir que puedes poner desde 0 hasta todas las que gustes. Y como puedes poner 0, quiere decir que ninguna de las que están consideradas en este corchete son obligatorias. Puedes no poner ninguna y va a funcionar. Lo que sí es obligatorio es el parámetro "-x" y el nombre del genoma indexado. Entonces necesitamos un genoma indexado. Ahorita les platico cómo hacemos el indexado. Y luego pones -1 y este M1 es el nombre de tu archivo R1, de tu FASTQ R1. Luego pones el atributo -2 y el nombre de tu archivo indexado 2. Fíjense que todo esto está entre unas llaves que empiezan aquí y terminan hasta acá. Quiere decir que puedes poner lectura 1 y lectura 2 utilizando -1, -2, o si es una única lectura, pones -u y tu única lectura cuando es un single read. O puedes poner -- interleaved cuando quieres un archivo específico, una región específica para alinear, ¿ok? Y finalmente, un parámetro que es opcional, pero que para nuestro caso es obligatorio, es escribir -s y el archivo donde quieres la salida en formato SAM. Si tú no pones esto, el resultado te lo va a arrojar a la pantalla y no te va a servir de nada. Entonces, por eso es necesario especificar -s SAM, ¿ok? Entonces vamos a utilizar el BAM de esta manera, pero antes vamos a ver cómo generamos este genoma de referencia. Entonces, para generar el genoma de referencia, utilizamos un comando que se llama Bauti2build. Entonces, si yo escribo Bauti2-p y le pongo build y le doy enter, también me sale su manual de uso. Y dice que simplemente debemos poner Bauti 2, puedes poner las opciones que quieras o ninguna.
el nombre de tu genoma de referencia. Estos corchetes angulares significa que aquí va el nombre de tu genoma, no ponemos los corchetes, solamente el nombre, y el nombre que vas a utilizar como base, el que va a tener tu genoma ya indexado, ¿ok? Y aquí dice que en el reference in puedes utilizar un genoma o varios separados por comas y que el BT2 index base será escrito en el directorio con ese nombre de base. Podemos utilizar un dir base name, ¿ok? Entonces vamos a generar nuestro índice. Voy a construir primero un directorio que se llame bauti2. Me dice que no conoce el comando mkdir, porque lo escribí mal. Mkdir bauti2. Estoy dentro de alineamientos. Y entonces solamente lo voy a construir para guardar allá dentro mi index. Entonces voy a utilizar la instrucción bauti2 build cx y le digo dónde va, dónde pone la salida. Entonces es bauti. Ay, perdón, bauti lo escribí con mayúsculas. Lo quiero meter aquí en esto. Entonces tengo que poner bauti2 y phi. Fíjense cómo mi genoma de referencia se llama phi.fasta, pero mi index solamente se llama phi. No le pongo el punto fasta. Trato de poner el mismo nombre. A veces este nombre de tu archivo es así enorme y aquí te puedes dar el lujo de poner algo mucho más compacto. Entonces doy enter. Un genoma humano se puede tardar unos 10, 15 minutos en generar el index. Como es muy chiquito, ni siquiera llegó a una milésima de segundo. Lo hizo rapidísimo. Y como ya tenemos nuestro genoma de referencia, podemos echarle un vistazo a lo que nos generó en el archivo bauti2 y les debió haber generado 6 archivos, todos con el prefijo que tú especificaste y con un numeral 1, 2, 3, 4, rep 1 y rep 2. Estos archivos que están aquí son el diccionario de tu genoma de referencia. Aquí lo que Bauti escribió son todas las posibles combinaciones y árboles de búsqueda y todas las herramientas necesarias para hacer la búsqueda de todas tus secuencias. No son archivos que se puedan leer, no intenten abrirlos, están en código ASCII, no les van a entender. Entonces no tiene caso que los vean. Entonces lo único que resta es, si ya tengo mi genoma de referencia, lo que sigue es hacer el alineamiento. Para hacer el alineamiento yo voy a poner bauti2 menos x, bauti2, bauti. Después del menos X tengo que poner el nombre del genoma de referencia, pero es con mayúscula. Este bauti2 que estoy escribiendo aquí es el nombre de mi directorio. Y pongo phi. Fíjense que me generó phi.1, phi.2. Yo solamente pongo phi. El prefijo antes del primer punto. ¿Ok? Este es un error muy común que de repente ponemos punto fasta o ponemos punto 1 y nos marca error de que no localiza. Luego, después de esto, pongo mi lectura 1. Entonces, menos 1, phi x, es x minúscula, phi x 174, R1. Ahora pongo mi lectura 2, menos 2, phi x, y aprieto el tabulador para que me complete R2, FK. Y finalmente le digo dónde quiero mi salida, en ese bauti. Otra vez. La salida la quiero en el directorio, entonces lo tengo que poner con mayúscula. Bauti2, phi x 74. ¿Ok? Punto SAM, porque va a ser un archivo punto SAM. ¿Ok? Entonces, este es mi comando, este es el atributo que le indica dónde está mi genoma de referencia indexado. Lectura 1, lectura 2 y dónde quiero la salida.
y lo mando a ejecutar. Un alineamiento normal tarda varios minutos, a veces horas, a veces días. En este caso, como estamos trabajando con un archivo tan chiquitito, lo hizo increíblemente rápido. Y dice que alineó, que trabajó con 1480 lecturas, el 100% eran alineadas, 6.55% alineó concordantemente 0 veces, o sea, no alineó. 93.45 alinearon de manera concordante, es decir, con una distancia adecuada, exactamente una vez. Y hubo un porcentaje por ahí, que a lo mejor es un problema de redondeo, que alineó más de una vez. Aparentemente ninguna alineó más de una vez. Entonces simplemente voy a mi archivo Bauti2 y aquí tengo mis dos, aquí está mi archivo SAM alineado. ¿Ok? Entonces puedo echarle un vistazo a mi archivo FIX74.SAM para que vean que es un formato SAM. Viene el identificador del genoma contra el que alineó, mi flag, dónde, qué posición, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, pues si gustan, ya son 10:26, entonces lo único que me restaría es pedirles que inicien el ejercicio 2.2. Perdón, el ejercicio 2, no es 2.2, alineando con Bauti, que dice alinear los archivos FI X174 y FI 174. Ay, aquí hay un error. Este es R1 y este debería de ser R2. Por favor, tomen nota de que es R1 y R2 sobre la referencia Bauti 2 FI X. ¿Ok? Y me tienen que enviar un archivo con las instrucciones que usaron. Primero tendrían que haber indexado su genoma de referencia y después llevan a cabo el alineamiento. Entonces son 2 instrucciones en su archivo de texto. Y esas instrucciones de preferencia pónganme por en algún lugar en qué pad construyeron su archivo de salida, porque yo voy a entrar a su usuario a ver que efectivamente los archivos estén ahí. Si alguien tiene algún error o alguna duda, no dude en mandarme un mensajito. A lo mejor no les contesto inmediatamente, pero en algún momento en que me libere, pues les contesto. ¿Ok? Entonces, no sé si me puedan regalar otra vez su comentario de qué les gustó, qué no les gustó de esta sesión. En el mismo, déjenme salir de aquí. ¿Siguen viendo mi pantalla? ¿Están viendo la página web con la programación? No. Yo no la veo. No. Yo tampoco. Ok, entonces déjenme regreso para acá. Aquí, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Entonces yo tengo que modificar aquí bueno, de entrada en el tema de alineamientos que está aquí abajo, está la evaluación de la sesión. Es la misma de la vez pasada, pero me va a salir con una fecha distinta. Entonces, si me pueden regalar sus comentarios de esta sesión aquí, se los voy a agradecer. Y vía de mientras voy a intentar aquí, sería, es que aquí no me deja, ¿cómo inserto la tarea aquí?
No me deja. No. Y en cambio, acá afuera, aquí sí me deja crear tarea. ¿Es en el 3.4, Vero? Oh, no, perdón. Estaba viendo el anterior. Perdón. No te escuché. Ah, que en cuál era el cuestionario de hoy. Y había visto Ah. el 3.4, pero eso era mucho anterior, perdón. No, está dentro de la sesión de alineamientos, allí estaba el cuestionario. Ahorita me regreso para allá para mostrártelo. Y aquí sí le voy a corregir SR1 y R2 sobre la referencia Bauti. Ok. Entonces voy a crear, no, voy a asignar y luego lo tengo que mover, ¿no? Esta la muevo acá hasta el final. Ok, creo que ahora sí lo hice bien. Entonces, aquí en alineamientos, SAM-Tools, Van-Tools, está evaluación de la sesión. Es en ese donde les pediría que me regalaran su retroalimentación. Hoy la práctica la van a hacer solitos, pero yo voy a tratar de estar al pendiente. Me tengo que ir corriendo al curso de Jerome, pero cualquier duda pueden hacerla por el chat o por correo, por el medio que gusten. Creo que aquí también hay una especie de chat, ¿no? Donde pueden... Y bueno, me retiro, a menos que alguien tenga alguna duda en este momento. ¿No? No, Bueno, pero gracias. ok. Bueno, chicos, pues nos vemos la próxima semana. ¿Trabajan mucho estos 2 días? ¿Descansan mucho el fin de semana? Ah, no, son estudiantes. Los estudiantes no descansan el fin de semana. Ah, no es cierto, no sé. ¿Ustedes No. descansan o no? ¿Qué tan organizados son? Más o menos, más o Que menos. vaya bien, Vero. Nos vemos. Nos Que estén muy vemos. bien, chicos. Muchas Cuídense gracias. mucho. Cristín. Nos Nos vemos. vemos. Hasta luego.